En Llegó la Hora, Librería Cultura y Política presenta Entre Libros y Lagos, una conversación en la que cada semana José Francisco Lagos junto al investigador de la Fundación para el Progreso, Juan Lagos, conversarán y analizarán las mejores recomendaciones y novedades literarias. Una presentación de Librería Cultura y Política, www.libreriaculpo.cl. Bueno, ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en este nuevo episodio de Entre Libros y Lagos, este podcast, esta sección que tenemos con Juan Lagos comentando libros, y hoy día tenemos un libro extraordinario, ¿no? ¿Qué tal, Juan? Así es, ¿qué tal, José Francisco? Muy contento de estar nuevamente contigo. El libro de esta semana es Le dedico mi silencio. Es la última novela de Vargas Llosa, la más reciente y también la última. ¿Por qué? Porque en la última página del libro, Vargas Llosa declara que este va a ser su penúltimo libro y que el último va a ser un ensayo dedicado a Jean-Paul Sartre. Por lo tanto, es un libro bastante importante porque no es muy común que los escritores se retiren. Y además que un premio Nobel de literatura, un escritor realmente importante, escriba su última novela y se la dedique a Perú. Eso también resulta ser bastante interesante. Qué notable. Y esto es... Vargas Llosa escribe como dos grandes líneas. Una como ensayos políticos, que es bastante común, muy relacionado con sus columnas en El País también. Así es. Y otra es su línea literaria, donde, bueno, recibió el Nobel de Literatura y todo. ¿Esto encaja dentro de lo propiamente literario o es una especie de mezcla a propósito del tema de Perú, como mencionaste? Mira, fíjate que es una mezcla de las dos cosas. Yo sumaría al ensayo más general, porque también yo creo que Mario Vargas Llosa es un notable escritor de otros escritores. Es decir, tiene libros muy notables sobre Víctor Hugo y Los Miserables, sobre Flaubert en La Orgía Perpetua, sobre el mismo Gabriel García Márquez con 100 años de soledad. Y por lo tanto esto es una mezcla de los dos. Les cuento muy brevemente a nuestros queridos auditores de qué se trata el libro. Toño Azpilicueta es un cultor de la música popular, de la cultura peruana, que vive al 3 y al 4, bastante poco correspondido. ¿Por qué? Porque la cultura peruana en Perú no rinde muchos frutos, no tiene muchos réditos. Por ejemplo, él lo echan de una cátedra universitaria porque no tiene, que se llama Cultura Peruana, porque no tiene estudiantes. Pero él sigue cultivando eso y viviendo en condiciones bastante precarias hasta que un día conoce a un guitarrista que se llama Lalo Molfino y fue la experiencia más maravillosa que tuvo Toño Azpilicueta. ¿Qué pasa? Que Lalo Molfino muere días después. Y este libro es el camino de Toño Azpilicueta de cómo escribir la vida de Lalo Molfino y cómo la vida de Lalo Molfino al final es la vida de Perú, la vida del vals. Y esto lo va intercalando entre la historia de Toño Azpilicueta en cómo está haciendo ese libro con ciertos ensayos que nunca se sabe bien si son de Vargas Llosa o de Toño Azpilicueta sobre el vals y sobre la cultura peruana. Entonces, como tú muy bien dices, aquí hay una mezcla de los dos elementos. Hay una mezcla de ensayos sobre Perú, sobre la cultura peruana y sobre esta historia que al final cuenta, que al final resulta ser un homenaje al vals, algo también muy raro viniendo de alguien tan aristocrático como Vargas Llosa y de alguien que incluso muchas veces ha sido catalogado como antiperuano de manera muy injusta por otros peruanos. Y ahí, a propósito, como poniendo el foco en el lector, hay autores que uno, si lee sus nuevos libros, tiende a quedar cojo en su comprensión porque venían cosas de antes, o para entender su lógica hay que entenderla de antes, como una serie. Este libro, ¿qué lector debería acercarse? Es decir, interesado en qué tema, esto es más bien una lectura de verano, algo relajado, o requiere algún tipo de dedicación distinta. Mira, yo creo que es una lectura que está abierta a todo el mundo. Creo que es una lectura obligatoria para quienes nos gusta Mario Vargas Llosa. Creo yo que es como cuando Kiss dice vamos a hacer el último concierto, el último recital. Bueno, un fanático de Kiss tiene que ir a ese último concierto. Creo que asistir a la última novela de Mario Vargas Llosa es una cita obligatoria para los fanáticos de Mario Vargas Llosa.
Y también para quienes, por ejemplo, le hace sentido la música peruana, los valses. Yo creo que sería un buen ejercicio introductorio escuchar algunos valses eh, donde los contenidos, las letras, es una música bastante popular, bastante sufrida, bastante resentida también en cierto sentido con la grande élite, y por lo tanto yo creo que les va a hacer mucho sentido cuando escuchen esa música y luego vean cómo Mario Vargas Llosa le dedica un homenaje al vals peruano. Yo creo que esos son los llamados a leer esta novela, que no es una novela compleja para nada, sino que cuenta una historia, la cuenta muy bien, y resulta ser súper interesante cómo un gran escritor de una historia tan simple puede hacer una buena novela al final. Bueno, muy, muy interesante. Y ahora, a propósito de Vargas Llosa, del autor mismo, las novelas, hay una cuestión que comentaste tú que me parece que es notable, que de hecho hay un libro donde comenta otros libros también, y sí, ahí claro. está también lo que mencionaste tú de Los Miserables. Si alguien no es cercano a la cultura peruana, entre comillas, quizás hay muchas cosas que siempre nos sorprenden y vemos, oye, aquí hay injerencia de Perú o de otros lugares, pero va a haber cosas que no entienda, que tenga que inmiscuirse más en la cultura peruana. Yo hay detalles. Sí. Hay cosas en las cuales hay que googlear, por ejemplo. Bueno, hay que googlear en la palabra huachafo, la huachafería. La huachafería, que eso uno lo googlea y lo aprende inmediatamente, es como la chilenidad, pero como popular. Como la picardía, Es como ser roto, ser huachafo es ser roto. Ya sea en el sentido positivo que uno tiene, como ser ladino, como ser buscador de algo, pero también en el sentido peyorativo, es decir, en Perú se dice huachafo a alguien que es muy meloso, a alguien que es muy exagerado, a alguien muy ordinario, se le dice huachafo. Pero como la frase del Bombo Fica que dice la picardía del roto chileno. Exactamente, exactamente, por ahí va el tema de la huachafería, y eso es lo más interesante, que esto es un homenaje a esa forma de hacer cultura. Y que además es muy distinta también a lo que hace la clase alta peruana, que nosotros siempre se ha dicho en Chile, ¿no es cierto?, que la clase alta peruana es mucho más alta que la clase alta chilena, claro. Y la clase baja peruana es mucho más baja que la clase baja chilena. Ahí se nota ese contraste y resulta súper interesante. Vuelvo a insistir que una persona que fue porque se metió en política y porque se metió contra Fujimori, que se ganó el mote de antiperuano. Claro. Entonces que él, que ya en otras novelas había demostrado un gran amor por su país, al final termina siendo un homenaje sin doble lectura. Esto es un homenaje a Perú de una persona que quiso mucho a su país, a pesar de que en muy buenas partes de su vida lo vio desde muy lejos también. No, claro, y además como lo habían obligado a pronunciarse siempre cuando hay algún problema político en Perú, sobre candidatos presidenciales y cosas, termina ahí estando siempre en contra de una mayoría importante que el que va por el otro candidato, porque se pronuncia. No, y además fue contra un presidente que en sus tiempos fue muy popular y fue muy autoritario como Fujimori. Exactamente, sí. ¿Hay alguna otra cosa que nos quieras comentar de este libro, El Le dedico mi silencio, de Mario Vargas Llosa? Una cosa muy breve en relación a los retiros de los escritores. Yo creo que va a empezar a ser un ejercicio más habitual del que teníamos antes. Antes era muy clásico que, por ejemplo, Tolstoy hasta el último día de su vida estuviera recopilando los grandes pensamientos, los grandes pensadores universales, pero ahora hay una realidad en la salud mental muy fuerte que resulta ser la demencia, el Alzheimer, y por lo tanto este va a ser un ejercicio muy propio de grandes bestsellers, de retirarse ya para que no existan mayor espacio a las especulaciones de, bueno, esto están estrujando la carrera de esta persona con escritores antiguos. Vargas Llosa también se retira de las columnas y fíjate que deja un consejo bastante interesante en su última columna en El País. Dice: mi consejo a los periodistas jóvenes es decir siempre la verdad, aunque ella sea difícil de asimilar y describir en función de la realidad. Yo creo que es una cosa bastante interesante y una gran lección que nos deja Vargas Llosa, y creo yo que al final el gran consejo o el gran mensaje que nos deja Le dedico mi silencio es que no hay nada más universal que el amor por lo propio. No hay nada más universal que eso. Yo creo que hay muchas cosas que la universalidad de la especie humana
hace cosas muy positivas y muy sustantivas, como por ejemplo reconocernos en igual dignidad de toda la especie, en reconocer la riqueza de otras culturas, pero obviamente esa universalidad no puede llevarnos a negar algo tan obvio como que nacemos en un determinado territorio, en una determinada familia, y que a eso al final se le debe cierta gratitud, se le debe cierto cariño, se le debe cierta comprensión especial. Y yo creo que es muy notable que Mario Vargas Llosa termine su obra demostrando eso, que a pesar de ser el peruano más universal de toda la historia, termina reivindicando esa universalidad de amar lo propio. Y yo creo que no hace falta ser peruano para darse cuenta de eso, para envidiar también eso, que creo que también hace falta mucho en Chile, que hay que querer lo propio y que eso no te hace ni extremo ni nacionalista, sino que te hace una persona que vive en la realidad y reconoce su realidad. Bueno, interesante libro entonces, interesante invitación que nos hace Juan Lago en esta nueva sección de Entre Libros y Lagos, muy recomendado. Entonces Le dedico mi silencio, de Mario Vargas Llosa, por supuesto, va a estar disponible en Librería Cultura y Política. Nosotros nos vamos, nos despedimos de este además último programa de Llegó la Hora del año. Nos vemos el próximo año, que el próximo martes. Nada, que esté muy bien, que tenga una muy feliz fiesta. Chau.